Dicen que Roma nunca olvida. Mentira, Roma no solo olvida, devora, traga, digiere y luego escupe los huesos en el Tíber. Y si no, pregúntenle a Tiberio Claudio Nerón, el segundo emperador del glorioso y famosamente ingrato imperio romano. Tiberio, el hombre que heredó un imperio bañado en oro y sangre, y terminó sus días escondido, paranoico y temido por todos, excepto por la muerte, que se tomó su dulce tiempo. Tiberio no era un monstruo a primera vista, pero tampoco un héroe, era, más bien, un viejo lobo herido, con demasiadas cicatrices como para fingir que creía en los cuentos de honor o virtud romana. Gobernó con frialdad quirúrgica, repartió castigos con mano de mármol, y cuando ya nadie lo quería en Roma, hizo lo que cualquier emperador razonable haría: huyó. ¿Dónde? A una islita llamada Capri, porque nada dice liderazgo responsable como largarse al paraíso mientras el Senado se retuerce en veneno político. Pero no se vayan todavía, que el infierno apenas empieza. Capri no fue un retiro dorado, fue su jaula de cristal. Allí, Tiberio miraba el mar mientras el mundo lo olvidaba lentamente. ¿Y saben qué es lo peor que le puede pasar a un emperador? No es la traición, ni el exilio, es volverse irrelevante. Capri, la joya del Tirreno, cuevas azules, acantilados de postal, y el lugar donde el emperador del mundo se convirtió en un fantasma con corona. Desde que abandonó Roma en el año 26 después de Cristo, Tiberio convirtió aquella isla en su fortaleza flotante. O eso decía, porque en realidad, Capri no era un trono, era su trinchera. Allí no gobernaba, se escondía, lejos del Senado, lejos del pueblo, lejos incluso del reflejo de lo que alguna vez fue. Para entonces, Tiberio ya no era el general victorioso, el heredero de Augusto, ni el reformador implacable. Era un hombre consumido por la paranoia, rodeado de espías, de aduladores, y de fantasmas que solo él podía ver. La leyenda, que quizás exagera, pero solo un poco, dice que en los pasillos de Villa Jovis, su mansión imperial sobre los acantilados, los esclavos caminaban en silencio absoluto, porque un estornudo mal cronometrado podía significar una ejecución al amanecer. Las paredes estaban forradas de mármol, pero impregnadas de miedo. No era un palacio, era una tumba con vistas, y mientras Tiberio se perdía en el laberinto de su mente, Roma hacía lo que mejor sabía hacer: conspirar. En la capital, las risas eran falsas, los brindis venenosos y los abrazos más peligrosos que una puñalada. El emperador podía haber huido del ruido, pero no del eco. Capri era su refugio, sí, pero también su prisión voluntaria. Allí, solo confiaba en un puñado de hombres, y la mayoría de ellos eran aún más turbios que él. El más conocido, Sejano, el prefecto del pretorio, el hombre que Tiberio creyó su sombra más leal. Grave error. Con amigos como él, ¿quién necesita bárbaros? Mientras Tiberio se dedicaba a la contemplación filosófica, o eso decían los cortesanos, para no mencionar sus supuestas orgías y espectáculos privados con niños traídos del continente, Sejano tejía su red de poder en Roma. Como una araña gorda alimentándose del miedo, iba reemplazando senadores por marionetas, envenenando relaciones, destrozando linajes, y vendiendo la idea de que el imperio podía funcionar sin Tiberio, o mejor aún, con él mismo en el trono. Pero Tiberio no era tan ciego como parecía. Anciano, sí, lento, tal vez, pero idiota, jamás. Cuando los rumores llegaron a Capri, no reaccionó con ira, no, sonrió, porque si algo sabía hacer Tiberio, era esperar. Él no se abalanzaba, él no gritaba, él miraba, en silencio, y cuando atacaba, lo hacía como el veneno, sin aviso, sin ruido, y letal. Capri, entonces, se convirtió no solo en su santuario, sino en su centro de operaciones. Allí redactaba listas, y si tu nombre aparecía en esas listas, bueno, más te valía escribir tu testamento antes de cenar, porque aunque el emperador estuviera lejos, su mano era larga y afilada. Roma, con toda su arrogancia, aún no entendía que Tiberio no había renunciado al poder, solo lo había transformado en una sombra, invisible, sí, pero presente. Lo irónico es que mientras Tiberio construía su imperio de miedo desde una isla,
Roma comenzaba a olvidarlo, el pueblo ya no coreaba su nombre, las estatuas comenzaban a llenarse de polvo, y el Senado, cada vez más embriagado de su propia importancia, pensaba en el futuro, en un futuro sin él. Pero Roma, como siempre, subestimaba a sus monstruos, porque un emperador puede volverse invisible, pero nunca, jamás, inofensivo. Si Tiberio fue un emperador escondido entre mármoles, Sejano fue el espectro que caminó entre los vivos fingiendo ser su voz. El prefecto del pretorio, cargo que hasta entonces sonaba a simple jefe de guardaespaldas imperiales, se convirtió, bajo la pasiva y perversa mirada de Tiberio, en el segundo hombre más poderoso de Roma, aunque si le hubiesen preguntado a Sejano, probablemente habría corregido, el primero. Lucio Helio Sejano no nació noble, pero supo jugar el juego con una precisión quirúrgica. Él no blandía espadas, blandía sospechas, no necesitaba legiones, le bastaban los rumores, no conquistaba tierras, conquistaba voluntades. En Roma, aprendió que el poder no se encuentra en los tronos, sino en las sombras que los rodean, y mientras Tiberio se aislaba en Capri, Sejano se instalaba cómodamente en el centro de la telaraña. Aprovechando el vacío del trono, empezó a purgar, primero con sutileza, una acusación aquí, una carta perdida allá, después, con audacia, arrestos nocturnos, ejecuciones públicas, juicios sumarios que parecían teatro trágico. A los ojos del pueblo, Sejano era el nuevo Augusto, pero sin la elegancia, sin el pudor, y con bastante más veneno. Su gran jugada fue acercarse a la familia imperial, no por afecto, claro, sino por cálculo puro. Se enamoró, o eso fingió, de Livila, la nuera de Tiberio, una mujer ambiciosa, vengativa y dispuesta a traicionar incluso la sangre de su marido, Druso, hijo del emperador. Sejano y Livila, como dos alacranes en celo, planearon juntos el asesinato de Druso, y lo lograron, envenenado, en su propia casa, con una copa que levantó brindando por el futuro del imperio, sin saber que el suyo se acababa con ese sorbo. Druso era la esperanza de continuidad, el único hijo biológico de Tiberio, y su muerte no solo destrozó la dinastía, sino que sumió al emperador en un abismo de desconfianza tan profundo que ni el mar de Capri podía ahogarlo. Desde ese momento, Tiberio dejó de confiar en todos, menos, irónicamente, en el asesino de su hijo, Sejano, porque así funciona Roma, donde el crimen perfecto no se castiga, se asciende. Tiberio, cada vez más aislado, le otorgó a Sejano poderes extraordinarios, tribunicia potestas, acceso directo al Senado, mando sobre las cohortes pretorianas. En otras palabras, el control del Estado, y Sejano lo aprovechó. No se molestó en disimular su creciente ambición, cambió su residencia al Palatino, el corazón del poder, se rodeó de estatuas suyas, se hizo rendir honores casi imperiales y hasta empezó a vestir con la pompa reservada a los dioses menores. Algunos senadores comenzaron a saludarlo como si ya fuese emperador, otros lo hacían por miedo, y los que no, bueno, no duraban mucho. El imperio entero temblaba bajo su sombra, provincias enteras esperaban órdenes de él, no de Tiberio. Los juicios por traición se multiplicaron. Sejano no administraba justicia, administraba exterminios. Bastaba con una mirada suya para que tu nombre apareciera en una tablilla maldita y tus bienes fuesen confiscados, tu familia humillada, tu cuerpo arrojado al Tíber como desperdicio político. El Senado aplaudía, el pueblo callaba, y Tiberio observaba, desde la distancia, o eso parecía, porque lo que nadie entendía, lo que el mismísimo Sejano jamás imaginó, es que Tiberio no había renunciado al poder, había soltado la cuerda, solo para ver quién se atrevía a jalarla, y Sejano, embriagado de su propio reflejo, la jaló con ambas manos. Un error mortal, porque para Tiberio, cada traición era una oportunidad, y cada oportunidad, una trampa en construcción. El viejo emperador, invisible pero despierto, empezó a tejer en silencio su venganza, contactos secretos, mensajes cifrados, mensajeros leales que aún le temían más a él que a la ambición del prefecto. Una danza mortal comenzaba a gestarse, y mientras Sejano sonreía ante los elogios del Senado, su sentencia ya estaba firmada, en tinta invisible, pero eso, claro,
será el drama de nuestra próxima parte. Roma, año 31 después de Cristo, mientras las columnas del Senado se erguían orgullosas en el foro, y las fuentes escupían agua sobre el mármol como si el imperio no pudiera jamás secarse, una figura caminaba por los pasillos del poder creyéndose invencible. Sejano, el prefecto del pretorio, el asesino a sueldo disfrazado de estadista, el amigo íntimo de Tiberio, o eso creía él. Sejano, ahora en la cúspide de su delirio, actuaba como si el imperio fuese un teatro y él, el protagonista absoluto. Los senadores le rendían pleitesía, no por respeto, sino por miedo. En el Senado, ya no se debatían leyes, se leían las órdenes de Sejano con el mismo entusiasmo con que uno lee su propia sentencia. En las calles, las estatuas de Sejano empezaban a multiplicarse como hongos venenosos después de una lluvia sucia. Hasta los augures, esos intérpretes del destino, pagados por el Estado, declaraban que los dioses miraban a Sejano con buenos ojos. Claro que sí, porque cuando te pagan para leer los augurios, los dioses siempre opinan lo que tú necesitas. Pero mientras todo eso ocurría en la superficie, en la isla de Capri, el anciano emperador, recluso, pero no retirado, tomaba notas mentales. Tiberio, ese lobo viejo que muchos creían dormido, observaba, leía informes, escuchaba susurros, y sobre todo, recordaba a su hijo Druso, a quien Sejano había envenenado con una copa y una sonrisa. Recordaba las cartas manipuladas, las ejecuciones espontáneas, las decisiones que él supuestamente había tomado, sin haberlas firmado jamás. Roma podía haberse olvidado de Tiberio, pero Tiberio no se olvidaba de Roma, ni de los que intentaban usurparla, y entonces comenzó el verdadero juego. No fue un contraataque, fue una sinfonía de venganza. Tiberio no confrontó a Sejano directamente, eso habría sido muy vulgar. Lo que hizo fue más elegante, sembró dudas, primero, entre los aliados de Sejano, luego, entre sus soldados, mandó emisarios con mensajes contradictorios, decretos velados que parecían ascensos, pero en realidad eran trampas. Los más astutos comenzaron a oler el cambio en el viento. El monstruo en Capri se movía, y cuando el monstruo se mueve, o te conviertes en piedra, o te escondes. Tiberio necesitaba una pieza clave, y la encontró en Nevio Sertorio Macro, un militar astuto, ambicioso, pero con una cualidad poco común en Roma: sabía esperar. Macro fue nombrado prefecto del pretorio en secreto, mientras Sejano aún pensaba que tenía el puesto asegurado de por vida. En el Senado, Tiberio envió una carta, una de esas misivas que los senadores temían como si fueran rollos de la Sibila. Se esperaba que fuese un nombramiento para Sejano, tal vez el título de cónsul, incluso la adopción como heredero, pero cuando el texto se leyó, las palabras eran frías, ambiguas, y luego, letales. La carta, una obra maestra del doble sentido político, comenzó elogiando a Sejano, y terminó ordenando su arresto. En el mismo instante, Macro tomó el control de la guardia, y Roma, siempre dispuesta a aplaudir al más fuerte, cambió de chaqueta tan rápido que muchos ni siquiera fingieron dignidad. El Senado, que la semana anterior vitoreaba a Sejano como salvador de la patria, ahora aclamaba su caída como castigo divino. La detención fue inmediata. Lo sacaron del Senado como a un perro, lo despojaron de sus ropas, de sus títulos, de su orgullo, lo arrastraron a la cárcel de Tullianum, el lugar donde los grandes traidores iban a suplicar por la muerte. Algunos dicen que Sejano fue ejecutado esa misma noche, otros, que lo torturaron durante días, mientras Tiberio, desde la lejanía, recibía informes con una sonrisa torcida. Hay incluso quien asegura que Tiberio pidió que el cuerpo de Sejano no se enterrara, sino que se arrojara a los perros. Y así se hizo. Su cadáver fue despedazado por la plebe, como si con cada mordisco pudieran olvidar que alguna vez lo adoraron. Pero ahí no terminó la purga, porque Tiberio no era de perdonar por omisión. Una vez caída la cabeza, comenzó la caza de las serpientes menores. Livila, la amante y cómplice de Sejano, fue condenada a morir de hambre. Los hijos de Sejano, incluso los pequeños, fueron asesinados, porque en Roma,
La sangre sospechosa era suficiente para dictar sentencia. Senadores, magistrados, escribas, amigos, aliados, y todos los que una vez rieron con Sejano, lloraron ante Tiberio. El imperio se tiñó de sangre, no como acto de justicia, sino como advertencia, y así, el viejo emperador, desde su cueva de mármol en Capri, demostró que aún tenía garras, que no necesitaba estar en Roma para gobernarla, que podía aplastar a su enemigo sin levantarse del diván, que el imperio no era de quien lo tocaba, sino de quien lo entendía. Pero lo irónico, porque Roma siempre guarda espacio para una ironía final, es que con la caída de Sejano, Tiberio no recuperó el control, solo confirmó su aislamiento. Había vencido, sí, pero el precio fue la desconfianza total. Nadie más se atrevió a acercarse, nadie más se atrevió a hablarle con franqueza. Los que quedaron con vida aprendieron que el emperador no perdona, ni olvida, y eso, en el imperio, es una maldición más poderosa que la de cualquier dios, porque después de destruir a Sejano, Tiberio quedó solo, más solo que nunca, y los días que le quedaban por vivir, si se le puede llamar vida, iban a demostrar que el poder absoluto no es una bendición, sino un veneno lento que te convierte en estatua, aún respirando. Cuando Tiberio aplastó a Sejano con la precisión clínica de un cirujano resentido, Roma contuvo el aliento durante una semana. Luego, como siempre, volvió a la orgía de rumores, orgías reales y orgías de poder. Porque en Roma, el pasado se olvida más rápido que una deuda con el fisco si tienes un esclavo que sepa sobornar. Pero en Capri, el emperador no celebraba, no brindó, no sonrió, al menos, no en público. Lo que hizo fue hundirse más, como si cada cabeza que rodaba por su orden pesara sobre él, o, tal vez, como si no pesara en absoluto, y eso era lo verdaderamente aterrador. Capri, la joya en el Golfo de Nápoles, un paraíso de acantilados y brisas aladas, donde las gaviotas chillaban como si supieran secretos imperiales. Tiberio había convertido esta isla en su exilio voluntario. Algunos decían que lo hacía por razones de salud, otros, por miedo, y los más astutos, por desprecio por el Senado, por Roma, por la humanidad entera. El emperador ya no soportaba la peste moral de su capital, así que se llevó su imperio a la cima de una roca, y desde allí reinó, como un dios hastiado. La Villa Jovis, su palacio en Capri, no era solo un hogar, era una fortaleza, un templo y un manicomio. 12 villas construidas con mármol, rodeadas de esclavos, bibliotecas, templos a dioses que ni siquiera él respetaba ya. Desde allí, Tiberio gobernaba a través de papiros, lacayos y amenazas selladas con cera. Cada mensaje que cruzaba el mar podía significar un ascenso o una ejecución. Y lo peor, los destinatarios nunca lo sabían hasta que era demasiado tarde. Los informes llegaban a Capri como hormigas a una fruta podrida. Tiberio los leía todos. Conocía quién hablaba con quién, qué senador deseaba el poder, que general era más popular de lo recomendable. La vigilancia era total. Un emperador paranoico con tiempo libre y acceso ilimitado a informes secretos es una combinación más peligrosa que un legionario con hambre. El viejo lobo podía estar aislado, pero su mordida era letal, y llegaba sin previo aviso. La corte de Capri, si puede llamarse así, era un desfile grotesco. Allí no había senadores ilustres ni filósofos brillantes, solo una cohorte de aduladores, músicos, bailarinas, bufones y esclavos adiestrados para satisfacer hasta los caprichos más oscuros. Tiberio, el mismo que en su juventud fue un general sobrio y disciplinado, ahora era acusado de entregarse a placeres que ni los dioses de la mitología habrían tolerado sin sonrojarse. Los rumores eran tan abundantes como las uvas en las bacanales, que tenía una piscina llena de niños entrenados para nadar entre sus piernas, que organizaba banquetes lúgubres donde se narraban ejecuciones como entretenimiento, que cada noche escogía al azar una víctima para estudiar el comportamiento humano bajo presión extrema. La verdad, como siempre en Roma, estaba mezclada con exageraciones. Pero, ¿qué importaba? El emperador ya no era un hombre, era una leyenda macabra en vida, y mientras tanto, en Roma,
El vacío de poder era tan espeso como la niebla sobre el Tíber. Nadie sabía si Tiberio volvería, nadie sabía si aún gobernaba por voluntad propia, o si Capri se había convertido en su tumba anticipada. Los senadores temblaban al escuchar su nombre, los ciudadanos susurraban oraciones a dioses extranjeros, y los herederos, porque siempre hay herederos rondando como buitres, comenzaban a mover sus piezas. Uno de ellos era Calígula, el nieto de Germánico, el joven que Tiberio había llamado a Capri, el hijo del héroe que Roma amaba más que a su emperador. Calígula tenía una sonrisa afilada, ojos como cuchillos envainados, y una capacidad innata para leer el alma humana, y encontrar en ella la forma más eficiente de manipularla. Vivía en Capri con Tiberio, sí, pero no como un nieto con su abuelo, era más bien un espía con su presa. Calígula observaba, imitaba, esperaba, y Druso, el nieto más joven, también estaba allí, otro nieto de sangre imperial, otro peón en el tablero, pero con menos veneno en la mirada, más ingenuidad, demasiada. Cada decreto, cada carta, cada ejecución era una forma de gritarle al mundo: sigo aquí, y aún puedo destruirte. Y en ese clima de paranoia, soledad y cinismo absoluto, el viejo emperador comenzó su descenso final, no hacia la muerte, todavía, sino hacia algo más sutil, más cruel, el olvido en vida, el aislamiento absoluto, la transformación de un hombre en mito viviente, y luego en monstruo espectral. Si pensaban que Tiberio estaba acabado en Capri, que ya solo era un anciano cansado jugando a ser un dios retirado, se equivocan. No era solo un emperador en retiro, era una sombra que se extendía como un veneno invisible por todo el imperio. Mientras Roma se pavoneaba con sus festejos y conspiraciones, Tiberio gobernaba desde la distancia, pero gobernaba como quien maneja una guillotina en la oscuridad. Su mano no temblaba, pero su corazón se había convertido en un páramo desolado. En Roma, el Senado estaba más perdido que nunca. La figura del emperador se había convertido en un fantasma que ni siquiera se molestaba en enviar señales claras. Las reuniones eran un teatro de máscaras y susurros, donde el miedo se disimulaba con discursos pomposos y senadores con miradas de hiena esperando su momento para saltar. Pero nadie se atrevía a dar el golpe final, porque Tiberio, aunque lejano, seguía siendo la tormenta perfecta. Y mientras tanto, en Capri, el emperador seguía aislado, sin testigos, sin camaradas, salvo un puñado de confidentes tan corruptos y oscuros como él mismo. El viejo lobo ya no rugía con fuerza, sino que gruñía a través de pasillos vacíos. Su alma, esa que una vez fue férrea y brillante, se había convertido en un pozo de desdén y amargura. No confiaba en nadie, ni siquiera en sus propios nietos. Sabía que el poder era efímero, y que su trono se tambaleaba en la cumbre de una montaña rodeada por un mar de enemigos. Calígula, el nieto que Tiberio había convocado a Capri, no era un simple heredero esperando pacientemente su turno. Era un lobo disfrazado de cordero, un joven que absorbía cada lección oscura como si fuera el agua que le daba vida. Observaba, aprendía y calculaba. Su ambición no tenía límites, y su paciencia era solo aparente. Era la antítesis del emperador que lo había criado, impaciente, volátil, y decidido a no repetir los errores de un anciano que se había rendido al miedo, mientras Druso, el otro nieto, se movía como una sombra débil en un juego demasiado cruel para él. La política imperial no era un campo para corazones sensibles. Druso estaba destinado a ser aplastado, a desaparecer en la historia como una nota al pie, mientras los verdaderos jugadores movían sus piezas. Tiberio, consciente de todo, sabía que su fin estaba cerca, pero no estaba dispuesto a ceder sin dar batalla. Había aprendido en las legiones, en las intrigas y en el poder absoluto, que la muerte no es solo un destino, sino un acto de voluntad. Se convirtió en un estratega de la agonía,
dilatando su final mientras Roma se desangraba en la incertidumbre. La enfermedad que lo corroía no era solo física, era un cáncer moral, un síntoma de un imperio que se devoraba a sí mismo. Y en ese aislamiento impuesto, Tiberio comenzó a escribir sus últimas cartas, mensajes crípticos, órdenes contradictorias, decisiones que sembraban caos y miedo. Su figura ya no era la de un líder que inspira, sino la de un déspota que aterroriza. Su legado se teñía de sombras, y el hombre que había sido brillante y temido se convertía en una caricatura de sí mismo, una pesadilla con corona. Roma, sin embargo, no podía permitirse un emperador débil. En su locura, su grandeza y su brutalidad, el imperio necesitaba continuidad. Por eso, los senadores y generales comenzaron a preparar el terreno para el inevitable relevo, porque si algo sabe Roma es que el poder es un trono caliente, y nadie quiere sentarse en la silla vacía, ni siquiera cuando el ocupante actual está muriendo en una isla lejana. Pero en Capri, Tiberio aún resistía como quien se aferra a una roca en medio de un mar embravecido, sabiendo que la tormenta llegará, pero sin ceder un centímetro. La agonía de ese emperador olvidado no era solo un drama personal, sino la metáfora perfecta de un imperio que, a pesar de su gloria, comenzaba a pudrirse desde dentro. Este es el retrato de un hombre atrapado entre la historia que hizo y la historia que le hará olvidar. Un emperador que prefirió la soledad a la traición, y que eligió el silencio como último refugio. El agonizante final de Tiberio no es solo la caída de un hombre, sino el preludio de un cambio brutal que marcaría a Roma para siempre. Imagina una isla que parece un paraíso, aguas turquesas, jardines exquisitos, villas que parecen palacios sacados de un sueño. Ahora olvida todo eso, porque para Tiberio, Capri no era el Edén sino una prisión dorada, una cárcel con vistas al mar, donde la libertad se medía en la distancia que lo separaba de Roma, y era infinita. Capri se convirtió en el refugio del emperador, desterrado por su propia ambición, y, sí, también por su propio miedo. Allí, lejos de la pompa y el bullicio, Tiberio reinventó la soledad como un arma, un escudo, y a veces, una tortura. Su corte en la isla no era un remanso de paz, sino un hervidero de paranoia, intrigas y un espectáculo macabro de poder al borde del colapso. No había serenidad en esa villa. Los jardines escondían secretos oscuros, pasillos y habitaciones eran testigos mudos de una decadencia que ni siquiera los poetas más cínicos podrían haber imaginado. El viejo emperador no solo desconfiaba de sus enemigos, sino de sus propios guardias, de sus consejeros, de sus sombras. La traición era el único huésped constante en esa isla, y, claro, nada dice liderazgo fuerte como enviar a tus nietos a que te hagan compañía en lo que parece una mezcla entre un retiro espiritual y una condena perpetua. Calígula, con sus ojos llenos de fuego y hambre de poder, aprendía rápido. Observaba a Tiberio como un joven depredador que estudia a su presa antes de lanzarse. Se empapaba de su crueldad, de su frialdad, y comenzaba a practicar el arte oscuro de la política imperial que muy pronto demostraría dominar con un estilo, digamos, explosivo. Druso, por otro lado, era la antítesis de ese depredador, más débil, más humano, quizás demasiado humano para sobrevivir en un mundo donde la empatía era una debilidad letal. Su figura se desdibujaba lentamente, y con cada día en Capri, su destino se hacía más evidente, el olvido o la desaparición. En Roma, mientras tanto, el vacío que dejaba Tiberio se sentía como un terremoto soterrado. Los senadores se balanceaban entre el miedo y la codicia, entre la esperanza y el desconcierto. Nadie sabía realmente qué hacer con un emperador que gobernaba a distancia, que enviaba órdenes confusas y contradictorias, y que parecía más interesado en su decadencia personal que en la estabilidad del imperio. Pero en Capri, el espectáculo continuaba. Tiberio, viejo y enfermo, se negaba a morir con dignidad. Su cuerpo se quebraba, pero su voluntad de controlar cada movimiento, cada pensamiento, seguía intacta. A veces parecía un anciano confundido, y otras un demonio al acecho, listo para devorar a quien se atreviera a desafiarlo. Las historias que salían de esa isla eran tan absurdas como macabras. Relatos de excesos,
de fiestas sombrías, de decisiones tomadas en un estado de paranoia que rayaba en la locura. Un emperador que, atrapado en su propio laberinto, se convertía en el peor enemigo de sí mismo y de Roma. Y mientras el final se acercaba inexorable, la pregunta que flotaba en el aire era simple pero aterradora. ¿Qué quedaría de Tiberio cuando finalmente cerrara los ojos? ¿Un gigante de la historia, o solo una sombra marchita, aplastada por el peso de sus propios fantasmas? Porque Roma no perdona a los débiles, y menos a los que se esconden detrás de muros y mar. La agonía de Tiberio en Capri era solo el prólogo de una tormenta que estaba a punto de estallar con una fuerza que nadie podría detener. Si creías que ser emperador romano era todo gloria, poder y banquetes interminables, déjame contarte sobre el lado oscuro, la soledad absoluta, la desconfianza crónica, y la paranoia devorando cada rincón de tu mente. Eso fue la última estación de Tiberio. Capri, la isla que debería haber sido un retiro, se convirtió en su tumba viviente. Capri, para el ojo del mundo, brillaba con lujo y belleza, pero dentro de sus muros, la villa de Tiberio era un microcosmos de un imperio que comenzaba a pudrirse. Allí no reinaba la luz, sino las sombras que el propio emperador alimentaba con sus miedos. La corte que lo acompañaba era un puñado de aduladores, traidores y sirvientes temerosos, todos caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que cualquier error podría ser su último. No es casualidad que Tiberio eligiera una isla, un lugar rodeado por el mar, aislado, inaccesible para la mayoría. Allí podía ocultarse de Roma, de sus enemigos y, sobre todo, de sí mismo. Pero el precio de ese aislamiento fue caro. La soledad no era paz, sino un monstruo que devoraba su espíritu, un recordatorio constante de que ya no mandaba en la ciudad que una vez conquistó con mano firme y fría. Capri se transformó en un teatro grotesco donde la vida cotidiana de Tiberio era una mezcla entre rutina, desconfianza y decadencia. Sus días comenzaban con largos rituales para protegerse de los supuestos complots que imaginaba, rodeado por guardias que vigilaban hasta su sombra. Se dice que ordenaba ejecutar a cualquiera que lo mirara de forma sospechosa, y que sus caprichos se tornaron cada vez más crueles y arbitrarios. La justicia, que una vez fue la base de su imperio, se había convertido en un juego de terror personal. Y no estaba solo. A su lado, dos figuras cruciales y contradictorias, Calígula y Druso. Calígula, el joven nieto que Tiberio arrastró a la isla con la esperanza de educarlo, de moldearlo, se fue transformando en un reflejo distorsionado del poder. Sediento, impaciente, y con una inteligencia tan aguda como su locura latente, observaba a Tiberio como un aprendiz de brujo, absorbiendo cada gesto, cada expresión, cada decisión, para un día hacer lo suyo, con una brutalidad que nadie esperaba. Druso, en cambio, era la esperanza frágil y quebradiza, un joven menos preparado para las tormentas del poder, más humano de lo que la cruel realidad permitía. Su presencia en Capri era un recordatorio constante de que el linaje de Tiberio estaba en riesgo de desaparecer bajo el peso de sus propias sombras. Pero la historia no trata solo de personas, sino de cómo el poder transforma todo lo que toca. En Capri, Tiberio comenzó a perder no solo su cuerpo, devorado por enfermedades, envejecimiento y una posible gota que le carcomía las articulaciones, sino también su mente. Los relatos de sus últimos años hablan de un emperador cada vez más errático, sumido en sospechas, obsesionado con conspiraciones, y aislado incluso de quienes deberían protegerlo. Su correspondencia con Roma era una mezcla de órdenes incoherentes, acusaciones y demandas imposibles. En la ciudad, el vacío de poder era palpable. El Senado y los generales miraban con cautela y miedo, cada uno tratando de adivinar qué hacer con un emperador que no gobernaba más que desde la distancia y la enfermedad. La corrupción y la decadencia se colaron en cada esquina del imperio mientras Tiberio se consumía en su retiro. Las finanzas se agotaban, los conflictos internos crecían, y la moral imperial se desmoronaba lentamente. Roma era una casa vieja con las vigas podridas, y su cabeza, el emperador, estaba sentado en un trono de polvo y sombras. El contraste entre la brillantez pasada y la agonía presente era brutal. Tiberio,
el general que expandió fronteras y aplastó rebeldes, ahora era un prisionero de su propio destino. Su voz era un susurro, sus órdenes un eco que a veces se ignoraba, y su figura, un fantasma que Roma prefería olvidar. Pero no todo estaba perdido, porque en medio de esa oscuridad, el drama humano continuaba, un hombre luchando contra sus demonios, un imperio enfrentando su decadencia, y un futuro incierto que se avecinaba con el rugido de una tormenta. El fin de Tiberio no era solo la muerte de un emperador, sino el fin de una era, el preludio de un cambio que sacudiría los cimientos de Roma. Y como en toda buena tragedia, la historia está llena de ironías crueles. El hombre que una vez gobernó con mano de hierro terminó sus días como un espectro, abandonado, temido y aplastado por el peso de su propia leyenda. Cuando uno piensa en Tiberio, la imagen que suele surgir es la de un gobernante distante, oscuro, un espectro sombrío en la historia del Imperio Romano. Pero la verdad, cruda y descarnada, es que su final fue un reflejo brutal de cómo el poder puede devorar hasta al más fuerte, dejándolo reducido a una sombra que apenas susurra su nombre. En los últimos años de su reinado, Tiberio no solo estaba físicamente enfermo, sino que también estaba moral y psicológicamente derrotado. La isla de Capri, ese lugar paradisíaco para cualquiera menos para él, se convirtió en un escenario donde se representaba una tragedia de aislamiento, paranoia y decadencia. Aislado de Roma, Tiberio empezó a perder contacto con la realidad del imperio que una vez controló con firmeza. Los informes que llegaban a la isla eran filtrados, alterados o simplemente ignorados. En Roma, la nobleza y el senado caminaban en un delicado equilibrio entre aprovechar el vacío de poder y evitar que el imperio se desmoronara en anarquía. La muerte, que ya olía a su alrededor, parecía la única salvación para todos, pero Tiberio se aferraba a la vida con la obstinación de un moribundo que no quiere dejar de respirar. Se decía que su cuerpo estaba deformado por la gota, con las articulaciones inflamadas, las manos encorvadas y la piel pálida como la cera. Cada movimiento era un suplicio, pero aún así ordenaba y manipulaba, como un titiritero agotado que no puede soltar los hilos. Su paranoia alcanzó niveles legendarios. Los guardias que lo acompañaban vivían en constante terror, porque una palabra maldicha, una mirada equivocada, podían significar la muerte. En Capri se corrían rumores de ejecuciones secretas, de juicios sumarios que ni siquiera tenían sentido, pero que servían para mantener el miedo en un círculo cada vez más reducido. Y mientras tanto, en Roma, Calígula, que había vivido bajo la sombra de su abuelo, esperaba su momento. No era simplemente un heredero, era una fuerza desatada, impaciente y ansiosa por demostrar que él sí podía ser el emperador que Tiberio no quiso o no pudo ser. La isla no era solo prisión para Tiberio, sino escuela de un futuro tirano. Druso, el otro nieto, había desaparecido ya del escenario público. Algunos dicen que murió en Capri, víctima de enfermedades, o, más probablemente, de la fría mano de la política imperial. Su muerte cerró otro capítulo de un linaje marcado por la tragedia y el abandono. La enfermedad física de Tiberio era solo el reflejo externo de un cuerpo imperial que agonizaba. Roma estaba cambiando, y su reinado se convertía en un último suspiro antes de la tormenta que traería consigo una nueva era de caos y descontrol. En sus últimos días, Tiberio parecía un hombre que hablaba con fantasmas. Se aislaba aún más, desconfiaba de todos, y a veces se negaba a comer o moverse, como si quisiera acelerar el inevitable final. Nadie sabe con certeza cómo fue exactamente su muerte. Hay tantas versiones que parecen más cuentos que historia, pero lo cierto es que cuando murió dejó un imperio al borde del colapso y una ciudad que apenas lamentó su pérdida. Y en ese silencio, en ese vacío que dejó Tiberio, comenzó el verdadero drama de Roma, porque la muerte de un emperador no es solo el fin de un hombre, sino el comienzo de una lucha despiadada por el poder, una lucha que marcaría el destino del imperio por décadas. Cuando la muerte finalmente llegó a Capri, no fue con trompetas ni lamentos, fue un suspiro apagado, un susurro entre sombras. Tiberio, el hombre que había gobernado un imperio con puño de hierro, murió casi como un fantasma, solo, temido,
y en un rincón olvidado del mundo. Su cuerpo, deformado por años de enfermedad y decadencia, fue cubierto no con honores, sino con el frío protocolo de un Estado cansado de su tiranía. Ni Roma ni el Senado parecían tener prisa por lamentar su partida. Había algo irónico en eso. El gran emperador, que fue símbolo de poder absoluto, murió abandonado, sin el estruendo que su título merecía.